Bueno, pues vamos comenzando, Arlet. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por conectarse. Entonces, pues vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sale? Ok. ¿Usted recuerda qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué temas estuvimos viendo? De los animales. Animales. Del planeta. Vimos de la vegetación y ¿qué más? Vimos de la vegetación y ¿qué más? ¿Recuerda que vimos sobre el clima? ¿Se acuerda que vimos entre tiempo y clima? Sí. Ok. ¿Recuerda cuál es la diferencia entre tiempo y clima? La diferencia entre tiempo y clima es cuando hace frío o calor. Lleva un tiempo cuando hace frío o calor. Ok, bien. Bien. Vamos a repasarlo nuevamente, ¿sale? Nada más para, ¿cómo se llama? Recordarlo. Pero sí, vamos bien. Ok. Por favor, me dice cuando ya pueda ver la pantalla compartida. Sí, ya se ve. Un momentito, ¿eh? Ok, gracias, por su paciencia. Disculpe que están, bueno, ok. Entonces, ¿qué es el clima, no? Decíamos que el clima Ok. Entonces, el clima es el conjunto de intercambios de temperatura y humedad que ocurren en la atmósfera, tierra y agua. Ok. Entonces recordemos que el tiempo es el estado de la atmósfera, de estos intercambios de temperatura y humedad,
es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinados. Es decir, hoy a la 1:20 de la tarde está en donde estoy soleado, un poco nublado, a unos 25 grados y una humedad del 42%, ¿no? Ese es el tiempo de ahorita. Y el clima es el tiempo que predomina, es decir, cómo está qué temperatura suele predominar, qué humedad suele predominar, qué tanto llueve predominantemente en un lugar durante un largo periodo de tiempo, décadas, siglos, miles de años, ¿no? Bueno, desde años hasta miles de años, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que determina o qué factores son los más importantes en cuanto al tiempo? Bueno, es la precipitación, es decir, cuánto llueve, el viento y la temperatura. Mientras que en el clima lo que más destaca o lo más importante es la distancia que hay con el polo norte y el polo sur y el ecuador. La distancia al mar, es decir, un punto de la Tierra hacia el mar, si es 1 kilómetro, 2 kilómetros, 100 metros, 80 kilómetros, 1000 kilómetros, depende, ¿no? Es decir, qué tan dentro está uno del continente. El relieve, si son montañas, si es una planicie, un valle, etc. Y la altura, metros sobre el nivel del mar. Bien. Entonces tenemos el sistema climático. El sistema climático va a depender de estos puntos: la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera, ¿no? Es la estructura de cada una de las diferentes formas de la materia que aparecen en la atmósfera se denomina ciclo, y el esquema de almacenamiento y transferencias de energía de suelo se suele denominar balance energético. Es decir, el cómo se mueven las masas de energía, aire y materia, energía y materia en nuestra atmósfera, y que conviven, ¿no?, con el resto de nuestro planeta, pues bueno, se le llama balance energético. Y como le decía, pues lo que conforma nuestro planeta Tierra van a ser la atmósfera, que es la parte gaseosa de nuestro planeta básicamente, la litosfera, que es pues la superficie terrestre, ¿no? La hidrosfera, que es la parte acuática, la biosfera, que es la parte viva de nuestro planeta, que claro que es súper mega importante en el sistema climático. Aunque un solo individuo, un solo organismo no puede hacer tanta diferencia, las acciones de los organismos, como nosotros los seres humanos o el conjunto de la especie, pues bueno, sí genera un gran cambio en el sistema climático, ¿no? Puede generarlo. La criosfera, que recordemos son las aguas congeladas en nuestro planeta, las grandes aguas congeladas, como lo son en los polos. Y ya. Ok, recordemos que tenemos diferentes escalas de clima. Dependiendo del tamaño es lo que más destaca, o bueno, lo que cambia más significativamente en la escala. ¿Qué es lo que lo va a cambiar o qué va a influir más en estos climas o en estas escalas y cómo lo vamos a medir? Entonces, el macroclima, que es bastante grande, que es miles de kilómetros cuadrados en escalas de continentes, países o todo el planeta, lo que más va a cambiar va a ser el balance de energía, el de calor, centros de actividad, vientos generales y zonas y regiones climáticas. ¿Qué los va a cambiar más? Bueno, la latitud, la época del año y la distribución del continente, ¿no? Es decir, si se encuentran como en Pangea hace muchos millones de años o si se encuentran como actualmente son. Y luego tenemos cómo los medimos con satélites meteorológicos, globos sonda y sondeos de altura. Porque son áreas extremadamente grandes.
Luego tenemos el mesoclima, que digamos que es el clima a escala mediana, ¿no? Que ya no son miles de kilómetros, son cientos de kilómetros. Como un archipiélago, una isla o una comarca. Lo que aquí va a cambiar más que nada es la temperatura, precipitaciones, es decir, cuánto llueve, la humedad y los vientos locales. ¿Y qué va a influir en ellos? Pues la altitud, la orientación solar, la exposición al viento y la fisiografía. ¿Con qué lo vamos a medir? Con pluviómetros, termómetros, higómetros y anemómetros. Y finalmente tenemos los microclimas, que es a escala más local. Es decir, cuando hablamos de lugares de cientos de metros, como una ladera, un campo o un campo de cultivo. ¿Qué es lo que más va a cambiar aquí? Bueno, la radiación, el calentamiento, la humedad, la temperatura y las adaptaciones de los organismos que viven ahí. ¿Y qué va a influir más que nada en estos? Características, bueno, las obstrucciones del viento, el albedo, la capacidad térmica y la capacidad adaptativa. ¿Cómo lo vamos a medir? Por medio de termómetros de infrarrojo, termopares o radiómetros. Bien, y bien, también en escala temporal, en dimensiones temporales, ¿qué tanto tienen que cambiar o a través de cuánto tiempo tienen que cambiar para que nosotros digamos que sí, en realidad sí cambiaron o no cambiaron? Bueno, para ello tenemos en cuanto al macroclima, son cientos de años, mesoclima decenas de años y microclima un año o unos meses. Bien, tenemos los elementos del clima y los factores del clima. ¿Usted recuerda, Arlet, cuál es la diferencia entre elementos y factores del clima? Bien, entonces, la diferencia entre factores y elementos es la siguiente. Los elementos son las características que van a tener, que va a tener el clima. Es decir, lo que va a cambiar en el clima, ¿no? Qué tanta insolación, es decir, qué tanto sol cae o no, qué tanta lluvia cae o no en la precipitación en nubosidad, la temperatura que va a ser, la presión atmosférica, el viento, si es en kilómetros por hora, y cuánta humedad va a haber. Y los factores del clima van a ser aquellas características del ambiente que van a cambiar o van a hacer cambiar a los elementos del clima, como lo son la latitud, es decir, qué tan cerca o lejos estamos del ecuador o de los polos, la orografía y altitud, es decir, cómo es el terreno, si estamos en una montaña, en un valle, en una planicie, etcétera, y qué tan alto estamos, a 3 metros sobre el nivel del mar, a 100 metros, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 1000, 2000, 3000 kilómetros sobre el nivel del mar. Mil, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O 5000 metros sobre el nivel del mar. La continentalidad, qué tan
dentro de un continente estamos y qué tan lejos estamos de un cuerpo de agua grande. Un momentito, permítanme un segundo. Ya, gracias por su paciencia, Arlet. Entonces, la continentalidad es que tan lejos o cerca estamos de los cuerpos de agua grandes como los océanos, o los mares, y también de algunos lagos, ¿no? O que tan adentro de un continente nos encontramos, ¿no? Esto en cuanto a los cambios de de temperaturas y humedad, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Las corrientes oceánicas también influyen mucho, así como la circulación atmosférica, porque son aquellas que van a regular el clima, ¿no? Van a transportar las grandes masas de calor. De calor y de humedad a lo largo, bueno, a través de todo nuestro planeta. Y finalmente la vegetación, que claro que va a influir. Ok, y la vegetación, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos ver y más en esta temporada que hizo tanto calor, ¿no? En que, pues bueno, lugares sin vegetación aparente, pues bueno, eran extremadamente secos, los cambios de temperatura eran mucho más drásticos, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Hay menos humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la vegetación va a depender del clima, entonces ambos están correlacionados, ¿no? Bien. Entonces vimos primero los elementos del clima, la insolación, entonces recordemos, es la cantidad de calor solar que llega a la superficie terrestre e irradia las capas bajas de la atmósfera. La precipitación corresponde a la cantidad de agua que cae en un lugar y periodo determinados, y la vamos a medir en litros sobre metro cuadrado o en milímetros, y la nubosidad es la fracción de cielo cubierta por nubes observada en un lugar determinado y se expresa en porcentajes o en octavas, ¿no? Ok, ¿recuerda usted, Arlet, cómo medíamos la nubosidad? ¿Se acuerda más o menos? Con termómetros, pero Bueno, la insolación la solemos, o irradiación la solemos, perdón, la insolación la solemos medir mediante algunos sensores de luminosidad, la precipitación con el pluviómetro, que es este aparatito de acá generalmente, y la nubosidad, recordemos que es de la siguiente manera. A ver, que me saco la imagen, un momentito.
Ay, caray, ¿dónde está? Permítame. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde lo dejé? A ver, permítame. Bueno, aquí la nubosidad, ¿no? Es decir, hacemos un Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos aquí, no sé, un cielo. Vamos a ver el cielo, ¿no? Vemos un lugar estratégico donde podamos ver qué tan despejado está, ¿no? Por encima de nosotros. Elegir algo que sea representativo. Por ejemplo, si hacemos aquí este experimento justo acá, pues obviamente va a parecer que está muy despejado, y si lo hacemos justo aquí en donde hay más nubes, pues va a decir que está todo nublado. Entonces, un lugar que sea bastante representativo, ¿no? Ponemos nuestras manos así en un ángulo de 90 grados, simulando un pequeño cuadrito, y vamos a decir qué tan nublado o no está, ¿no? Y entonces podemos decir, pues está nublado más o menos el 50%, 70, 80%, etcétera, ¿no? O lo dividimos en octavas, y entonces decimos, bueno, aquí hay, no sé, 6 octavas de nubosidad, y ya, ¿no? Es ver qué tan lleno, qué tan nuboso está. Buenas tardes, Asil, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Disculpe entrar a esta hora, es que no tenía internet. No se preocupe. Permítame, nada más la anoto. Un segundito, perdonen. Disculpen, jóvenes, es que, a ver, permítanme un segundito. Por el día de hoy. Bien, entonces, el otro punto es la presión atmosférica, es decir, qué tanta presión ejerce, ¿no?, la columna de aire sobre un lugar. Bueno, la temperatura es la cantidad de energía de calor
que posee el aire atmosférico y se mide en grados Celsius o Fahrenheit. Perdón, permítame un segundito nada más. La temperatura es la cantidad de energía de calor que posee la atmósfera, el aire que está en la atmósfera, y se puede medir en grados Celsius o Fahrenheit, ¿no? Luego está el viento y la humedad. El viento es la variación, cuando hay diferentes presiones en el aire, van a generar, entre una columna y otra de aire, van a generar desplazamientos de los gases, y estos van a desplazarse más rápido o más lento, y esta velocidad va a ser el viento, y lo podemos medir en metros sobre segundos o kilómetros por hora. Por otro lado, se trata de la humedad es el grado de agua en estado gaseoso, que es decir, vapor, que se halla presente en los gases de la atmósfera. ¿No? Ok. Bien, entonces esto es lo que puede cambiar, las características del clima, que nos van a dejar saber qué tipo de clima tenemos, si es cálido, si es húmedo, si es templado, si tiene lluvias todo el año, si es seco, si es con lluvias en verano o en invierno, si casi no llueve, si hay monzones, si es tiempo de huracanes o no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos va a decir estas características del clima, ¿no? Los elementos del clima. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que el clima cambie o se modifique? ¿Qué es lo que va a hacer que estas características sean de una forma u otra? Bueno, esos van a ser los factores del clima. Recordemos la latitud, la orografía y altitud, continentalidad, corrientes oceánicas, circulación atmosférica y vegetación. Ok. Bien. Entonces, tenemos la latitud. Que es la distancia angular que hay desde el punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador, y se mide en grados, minutos o segundos. Entonces, esto, es decir, la distancia que hay de un punto hasta aquí el ecuador, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, etcétera, ¿no? Dando pie a grandes franjas climáticas, siendo más cálidas las áreas cercanas al ecuador y más frías las próximas a los polos. Y esto va a influir en varios ciclos climáticos. Bien, posiblemente ya hayan escuchado, sepan, ¿no? Sobre la parte de esto, ¿no? De la latitud, ¿no? Entonces, vemos que la luz, por ejemplo, aquí cerca de los polos, tarda más en llegar, por lo tanto es menos fuerte
que aquí en el Ecuador, donde tarda menos en llegar. Y entonces, recordemos que también nuestro planeta va a girar, ¿no? Permítanme. Nuestro planeta es redondo, ¿no? Y gira en su propio eje. Gira sobre, bueno, alrededor del Sol y también sobre su propio eje, ¿no? Sobre su propio eje. Pero nuestro planeta no está, digamos, derechito. Nuestro planeta se encuentra girando de manera inclinada. De esta manera. Entonces, por eso, digamos, aquí va girando, 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 y hay un momento en que va a estar inclinado del otro lado cuando el Sol está, digamos, imaginemos que este es el Sol. Este es el Sol. Y tenemos aquí a nuestro planeta. Entonces, pues va a ir girando la Tierra. Y luego cuando vaya por acá, va a ir un poco por se va a ir, pues como teniendo diferentes ángulos en cuanto a su inclinación y la cantidad de sol que va a llegar. Y esto nos forma, aparte de estar más cerca o lejos del Sol, nos hace tener las estaciones del año. Y también deriva en que en el sur, cuando en el sur es invierno, en el norte, en el hemisferio norte, es verano. Y cuando en el sur es otoño, en el norte es primavera. Una vez que en el sur es primavera, en el norte es otoño, y cuando en el sur es verano, en el norte es invierno. Es decir, nuestras estaciones del año están invertidas. Bien, entonces estos cambios generan las estaciones climáticas y que cambien pues las características, los elementos de nuestro planeta, del clima del planeta. Y además, dependiendo del punto geográfico y estemos más cerca o lejos del Ecuador, pues más brusco o no brusco va a ser el cambio de temperaturas en la estación. Si nosotros recordamos, por ejemplo, o lo pensamos, aquí en México llega a nevar, o más o menos. ¿Fácil, Arlet? ¿Aquí en México nieva? En algunas áreas. Ok, en algunas áreas, ¿no? Pero en invierno... Más altas. Exactamente. En invierno casi no, ¿no? O sea, quiero decir, hay lugares en los que sí. Obviamente, hay lugares muy altos, muy fríos, en los que sí llega a nevar o cae aguanieve, etcétera. Pero que sea un evento como lo pasan a veces, por ejemplo, en las películas de Estados Unidos, pues no se ve así, ¿no? Igual en el otoño, si nos damos cuenta, pues aquí sí se caen hojas, pero no tanto como allá en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Y por qué también es diferente la vegetación del norte que, bueno, del norte del continente que nosotros que estamos un poco más al centro, ¿no? Bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí en el Ecuador, si nos damos cuenta aquí en nuestros giros, vamos a usar este lápiz y este color. Si nos damos cuenta, en el Ecuador va a ser casi lo mismo, va a estar casi a la misma distancia del Sol todo el tiempo. Pero aquí en el hemisferio norte,
no va a ser el mismo ni en el hemisferio sur, ¿no? Va a pegar más o va a pegar menos el sol, porque está más lejos, ¿no? Y depende de sus giros, ¿no? Entonces, pues esto nos va a modificar, pues los elementos del clima. Bien, ok. Luego tenemos la orografía y la altitud. Bien, la orografía es las cadenas montañosas, es decir, el relieve, y que son las cadenas montañosas es el relieve, ¿no? Que si es plano, que si es una hondonada, que si es una meseta, que si está en montañas o es un valle entre montañas, etcétera, ¿no? Bien. Por ejemplo, las cadenas montañosas van a frenar los vientos que impiden el paso de las nubes. Una de las razones por las que, por ejemplo, no en las sierras no recibimos como tal los huracanes o no los pasamos como se pasa en la costa, o por los que en México no es tan común que haya tornados como en Estados Unidos, es por el sistema de cadenas montañosos que existen en nuestro país. Y lo mismo va a ocurrir con las diferentes zonas. Entonces, estos van a llegar mucho más leves que si no hubiera cadenas montañosas. Se percibe mayor o menor cantidad de rayos solares y afecta a la flora y a la fauna. O más bien podríamos decir, influye la flora del lugar, perdón, no la fauna, la flora del lugar. ¿Esto por qué? Bueno, porque tenemos aquí que obviamente entre más arriba mayor radiación, menor presión, etcétera, y luego pues en las partes de abajo obviamente nos va a dar más rápido la sombra, ¿no? Las partes de arriba no va a haber tanta sombra, entre otras cosas, ¿no? Luego tenemos el barlovento y sotavento, que hace que en una ladera de la montaña, que es en la primera que llegan los vientos húmedos, quede toda la humedad, y en la otra, en la de sotavento, el aire seco, ya se quedó seco porque se drenó todo en la primera parte de la montaña, pues desciende, ¿no? Luego tenemos la altura, que también va a ser importante, que es la distancia vertical, es decir, de aquí a acá, que tiene entre un objeto y un punto en el espacio, y la superficie del nivel del mar, medida en metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora les pregunto, ¿por qué creen que se usa al mar como referencia para medir la altura de las montañas?
Ok, porque es plano y de ahí se puede medir hacia arriba. Exactamente. Por ahí vamos, exactamente. Por ejemplo, si recordamos, ¿no? Las características de los estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, recordemos que el líquido va a tomar la forma de su recipiente. Es decir, si yo tengo un vaso así, y luego tengo un recipiente así, y le echo 100 mililitros aquí, obviamente, si echo estos 100 mililitros acá, se va a ver de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estos 100 mililitros van a seguir siendo la misma cantidad, pero aquí, como hay más superficie para cubrir, pues bueno, va a estar en mayor superficie, ¿no? Ahora, imagínense que esta superficie le metemos dos rocas, ¿no? Una y otra más grande. Dos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Obviamente va a subir, ¿no? Pero no va a subir más aquí y todavía más acá, ¿no? Así no va a ocurrir. Va a subir de manera pareja. Entonces, lo mismo ocurre con el planeta. Imagínense que hace millones de años, cuando empezó a existir la molécula del agua, pues nuestro planeta Tierra como tal no es redondo en tierra, es como una papa achatada, ¿no? Con bastantes escarbaciones, ¿no? Y se fue llenando poco a poco, hasta crear pues los océanos y tener, pero pues no hay suficiente agua para que cubriera pues la parte continental. Entonces, por lo mismo, como el agua siempre va a estar al mismo nivel, generalmente porque pues no ha llegado pues más agua de otro lado, y eso pues bueno, se mide con satélites, cuestiones atmosféricas, entre otras cosas, pero bueno, esto como es lo más constante que hay para medir la altura, pues nos ayuda a saber cuántos metros sobre el nivel del mar está algún punto geográfico. Ok. Y finalmente tenemos que lo que cambia en cuanto a la orografía y altitud son las variables de presión atmosférica y temperatura atmosférica que presente a mayor altura, menor temperatura y menor presión. Bien, la siguiente es continentalidad. Ok. Bueno, vamos con la continentalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la continentalidad? Bueno, es la cercanía de las grandes masas de agua y va a influir en la cantidad de humedad que va a llegar a un punto u otro geográficamente. Los mares y océanos regulan las temperaturas. Y entonces las aguas se calientan y enfrían más lentamente que la tierra, ¿no? Es decir, es mucho más fácil calentar, ¿no? O más rápido calentar el aire que calentar el agua. Entonces, lo que tenga más moléculas de agua es mucho más complicado hacerlo cambiar de temperatura que si no hubieran esas moléculas de agua. Por ejemplo, bueno, no sé si se ha dado cuenta usted, Arlet, que cuando está lloviendo, sí, pues hace frío, etcétera, pero cuando deja de llover, hace todavía más frío en época de nortes, ¿no? Por ejemplo, o bueno, lo podemos ver de la otra manera, ¿no? No sé si ya lo haya experimentado en su comunidad, me imagino que sí,
donde está haciendo muchísimo frío, ¿no? Aunque salga el sol, etcétera, está haciendo bastante frío. Y entonces, cambia, ¿no? Y empieza a llover. O bueno, más bien, llueve y ya no hace tanto frío. Sí hace frío, uno se moja, etcétera, pero no hace tanto frío como en un inicio, ¿no? Esto suele ocurrir gracias a la influencia de la humedad en cuanto a la temperatura, ya que la humedad lo regula mucho más. Ay, bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? La humedad regula mucho más las temperaturas, ¿no? Y bueno, los lugares más cercanos al mar poseen entonces temperaturas más moderadas y con menor oscilación térmica que entre el día y la noche y entre el verano y el invierno. Permítanme un segundito, jóvenes, por favor. Ok. Gracias, jóvenes. Ok, entonces, en sí, la continentalidad, pues bueno, como decía, los lugares más cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas y con menor oscilación térmica entre el día y la noche y entre el verano y el invierno. También está el viento de la costa. Las variaciones diarias de temperatura entre tierra y mar ocasionan la brisa marina. Y en las zonas costeras, durante las horas del día, la tierra se calienta más rápido que el mar y el aire que está sobre la tierra se eleva creando un área de baja presión. Mientras las diferencias de presión hacen que el aire más frío del mar fluya hacia la tierra para reemplazar el aire caliente, creando la brisa marina. Y entonces durante la noche ocurre lo contrario, ya que la tierra se va a enfriar más rápido que el agua, va a ocasionar diferencias en presión y el flujo del aire de la tierra, que va a tener alta presión, hacia el mar, baja presión, llamada brisa de tierra. Entonces, durante el día, como aquí es más frío, la brisa va hacia la tierra. Y en la noche, obviamente, como aquí es más seco que en el mar, y hay menos, se regula menos la temperatura, ahora la brisa va hacia el mar porque aquí es más caliente en el mar. Y bueno, vamos a ver aquí un pequeño mapita. Sí está un poco pixeleado, pero bueno, es para explicar la parte de la continentalidad, ¿no? Tenemos aquí la península ibérica, ¿no? De España, más que nada. Y vemos que tiene algunos colores, ¿no? Y estas son las diferencias térmicas en el mes más cálido y el mes más frío, en diferentes zonas, ¿no? Y vemos que si la diferencia es menor de 8 grados, se ve en amarillo, ¿no? Si la diferencia es entre 8 y 12, se ve
así en lila, ¿no? En lila claro, casi gris. Si es entre 12 y 16, entonces se ve así este moradito clarito. Si es entre 16 y 20 es morado, y si es así de oscuro, entonces es de más de 20 grados Celsius, las diferencias, ¿no? Entonces, digamos, para ponerlos... permítanme. Y si nos damos cuenta, estos colores no son parejos, ¿no? Es decir, no tenemos este color así parejo de aquí, ni el segundo color así. Perdón. Ni el segundo color así, ni el tercero así, ¿no? Sino que lo vemos repartido de diferente manera. Ok, y bueno, esto se debe más que nada a lo siguiente, ¿no? Si ampliamos un poquito el mapa, mapa mundi, ¿no? Si nos damos cuenta, este mapita que estamos viendo acá, es esta partecita, este país en amarillo. Y si nos damos cuenta, donde hay menor variación de clima es en las islas, que me parece que están por acá, las Islas Canarias, donde la proporción entre tierra y agua es muy enorme, ¿no? Es decir, pues están rodeadas de casi todo el océano, por lo tanto, pues hay mayor humedad y hay mucha más influencia. Ahora, si nos damos cuenta, el siguiente color, que es este, es porque en esta parte, si bien aquí podría ser la misma cantidad de tierra enfrente del agua, esta parte está mucho más expuesta a toda esta masa de agua, y esta sí está expuesta al agua, pero no es tanta la proporción entre agua y tierra. Entonces, por eso los cambios bruscos se inclinan más hacia este lado que hacia este, ¿no?
¿Por qué? Porque aquí hay mucha más mucha menor proporción de agua, tierra, que en esta parte. Aquí es mucho mayor. Entonces se mantienen pues más equilibrada a la cantidad de agua, ¿no? Okay. Bueno, de humedad, perdón, ¿no? Y por lo tanto de temperatura. Ahora, otro de los puntos importantes es el efecto Coriolis, es decir, es la fuerza producida por la rotación de la Tierra, y entonces esta tiende a desviar la trayectoria de objetos que se desplazan en la superficie terrestre, ¿no? A la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur, ¿no? La Tierra va rotando hacia este lado, y entonces los vientos se van a desviar hacia diferentes lugares por la misma acción del giro. Si nosotros nos hemos subido alguna vez a este jueguito, bueno, yo creo que hemos tenido la oportunidad, ¿no? De ir a unos jueguitos, así como los columpios, las resbaladillas, etcétera. Todos conocemos una rueda, ya sea una rueda que tiene asientos aquí, o una rueda más plana, que tiene aquí una varita, ¿no? Y tiene barandales acá para agarrarse. El caso es que se siente, estos juegos son para pues dar vueltas, ¿no? Y entonces al dar vuelta uno siente la fuerza centrífuga que pues mueve nuestras extremidades, todos los objetos, hacia un lugar o hacia otro. Lo mismo ocurre con las masas de agua y de aire. Y este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Bien. Permítanme un segundo más. Ay, jóvenes, discúlpenme, tengo que retirarme ahorita. Por cuestiones de la reunión. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Lo que vimos hasta el momento fueron, pues bueno, repasamos los elementos del clima y ya vimos cómo influye la latitud, la orografía y altitud, la continentalidad y el efecto Coriolis en el esquema de climas en nuestro planeta. Lo que nos falta es la circulación atmosférica, las corrientes oceánicas, y la vegetación. Y bueno, para entonces ya habrán tenido ustedes, ya habrán terminado su tarea. Me parece que ya hoy era el día límite. Y pues bueno, si surgen dudas, por favor anótenlas para que las podamos ver en la próxima clase, ¿sale? De todos modos, ahorita subo la grabación de esta clase para que puedan ver más o menos qué es lo que estuvimos viendo, si tuvieron que, pues, si no se escuchaba bien, si se tuvieron que salir, etcétera. Adelante, Cecil, dígame. Gracias. Disculpe, la página de internet, bueno, el YouTube es el YouTube de la universidad, ¿verdad? Ahí es donde sube las clases. No, lo subo en mi YouTube de una cuenta que tengo para trabajar con ustedes. Se las mando nuevamente, permítanme.